Bien, habíamos estado hablando entonces de las reflexiones en torno al problema de la nación y lo nacional, del ser argentino, eh, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. Y estuvieron trabajando también con cuestiones que tenían que ver con cómo esas preocupaciones acerca de la nación también se cruzaron con las recuperaciones de los movimientos de vanguardia, particularmente en el caso mexicano y en el caso rioplatense. Las preguntas y las reflexiones sobre la nación, la identidad y el ser argentino no son las únicas cuestiones que cobraron relevancia durante las primeras décadas del siglo, porque así como los eh, sectores trabajadores se movilizaron en reclamos crecientes por las mejoras en sus condiciones económicas, en sus condiciones de vida, otros sectores más ligados a lo que vamos a ver aparecer desde ahora en adelante como las clases medias, van a empezar a protagonizar movilizaciones o demandas, más particularmente por la democratización política y social. Esto, que va, en el plano político va a llevar a la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912 y en lo cultural a la reforma universitaria en 1918, generó también una presión particular por el acceso, o sea, se hizo visible en una presión por el acceso a la participación política, a la educación superior y a los consumos culturales. Es decir, a partir de estos elementos que tienen que ver con la democratización política y la democratización social, los historiadores van a observar una especie de proceso de transformación general que va a estar protagonizado por los sectores populares y medios que en estos años de la entreguerra se van a volver puntualmente masivos, es decir, eh, van a sufrir un aumento demográfico muy significativo y particularmente urbano. ¿Por qué? Porque todos estos procesos de los que vamos a hablar ahora en adelante se dan en contextos de crecimiento de las ciudades. Es decir, la primera mitad de este siglo XX suele pensarse particularmente eh, a partir de estos procesos políticos y económicos, como van a ser los golpes de Estado, las transformaciones en el mundo en los modelos económicos, y sin embargo en términos sociales y culturales los procesos son más complejos y lo que vamos a ver es lo que suele llamarse en algunos historiadores suelen llamar una suerte de callada transformación. ¿Por qué? Porque precisamente eh, durante la entreguerra se van a producir cambios que parecen no muy significativos, pero que en el largo plazo transforman radicalmente el formato de la organización social. En esta etapa que habíamos estado hablando, que se considera de la entreguerras, por quedar enmarcada, ¿no?, por estos dos grandes conflictos bélicos europeos, se produjeron una serie de cambios particulares en las ciudades. Sobre todo estamos hablando de ciudades de la región litoral, que en principio primero crecieron en número de habitantes, por la continuidad particular del proceso inmigratorio, pero también por la afluencia, en algún punto, de los ciudadanos que van desde el campo a la ciudad con el objetivo de integrarse al desarrollo económico industrial que se ve produciendo lentamente, sobre todo a partir de los años 30. En ese sentido, la crisis financiera del 29 va a acelerar ese proceso eh, y comienzan a surgir toda una serie de industrias y procesos de manufacturas que dan lugar a una ampliación del mercado laboral, y esto profundiza, ¿no?, ese proceso de transformación urbana. Que, por supuesto, luego en los años 40 con el peronismo continúa y se hace aún más profundo. A su vez, la población, ¿no?, los habitantes de estas ciudades van a ir protagonizando experiencias de ascenso social, es decir, el acceso a la educación pública por parte de estas generaciones que son hijas de inmigrantes, y luego la educación superior, es decir, a las universidades, con posterioridad a la reforma universitaria de 1918, abrió de alguna forma
nuevas expectativas de formación, de profesionalización, de trabajo e inclusive de vida y de consumo, porque así como implica o posibilitó para muchas familias adoptar las pautas educativas en términos de progreso o de posibilidades de participación política en los partidos, también lo que produjo fue una posibilidad de diversificación urbana, porque se amplían y se complejizan los trazados de las ciudades, porque aparecen precisamente barrios populares, es decir, lo que hasta inicios del siglo XX, digamos, las poblaciones que se ubicaban en las zonas de conventillos, en lugares hacinados o digamos, en malas condiciones de vivienda, por efecto precisamente de esta expansión urbana y de esta expansión demográfica y por efecto, digamos, del ascenso social y económico, van a ir progresivamente teniendo la posibilidad de, digamos, como muchas de nuestras familias siguen aspirando, lograr el sueño de la casa propia, ¿no? Entonces, en este sentido, esto es posible porque se expanden las ciudades, se expanden los planes de viviendas y se expanden incluso los sistemas de transporte públicos y de servicios. El barrio, en muchas ocasiones, significa, en principio, esta posibilidad de ascenso social, esto que hablaba de llegar a la casa propia, pero también, y esto es importante por lo que estamos viendo en términos eh, artísticos, ¿no? de desarrollo de las artes, el barrio también implica o define cuestiones identitarias que se ligan a la sociabilidad, a los lugares de encuentro. Y acá estoy hablando de los clubes de fútbol, las bibliotecas populares, sociedades de fomento, los cines, inclusive, ¿no? Son incluso, en este caso, los espacios artísticos. Fíjense en los videos que ustedes vieron previamente, cómo se habla de el grupo de la Boca o el grupo de Florida, el grupo de Boedo, ¿no? Y estamos hablando de barrios porteños, es decir, espacios artísticos, definiciones artísticas que en muchos casos asumen incluso denominaciones que se vinculan precisamente a su identidad barrial. Por eso es que, de hecho, entre los años 20 y los años 30 se van recuperando todas estas cuestiones, es decir, en términos artísticos, ¿no? Junto con todas lo que estuvimos viendo que son las preocupaciones por el desarrollo de este arte nuevo, ¿no? Esta posibilidad de modernizar el arte. Acá hay que también tener en cuenta que buena parte de esto se sostiene o se hace posible precisamente porque lo que sucede también es una ampliación, una expansión de los consumos culturales. Y cuando hablo de consumo, precisamente estoy hablando de la cultura como algo a lo que se puede acceder mediante el intercambio económico. Es decir, estamos hablando de la posibilidad de acceder a libros y periódicos, libros editados de manera económica, es decir, hay toda una industria de los libros baratos y de los periódicos que son posibles, digamos que ahora eso posibilita que puedan acceder a ellos las clases populares. Son los años de la expansión de la radio y del cine y del teatro comercial. Esto es sumamente importante en términos e inclusive de la industria discográfica, que esto es importante también, ¿no? Son años en los que esto posibilita el acceso a los consumos estéticos a gran cantidad de generaciones que hasta este momento jamás habían tenido acceso a ello, con lo cual se produce una cierta democratización cultural que también posibilita la aparición y alimenta la posibilidad de aparición de nuevas formas estéticas, es decir, que dialoga, ¿no? Alimenta y produce nuevas formas artísticas. Es toda esta serie de grupos de trabajo artístico que hemos estado viendo en videos anteriores, que de hecho sigue luego en los 30 también, ¿no? Se van a vincular precisamente a estas cuestiones tanto de la identidad barrial y de la transformación social,
como a esta recepción de las vanguardias, porque precisamente muchos de ellos lo que logran a partir de ciertas posibilidades de viajar a Europa y de formarse en Europa es precisamente dialogar o producir en ese puente, ¿no? En el puente entre aquello que les es propio por la nación, digamos, por la cuestión de lo nacional, pero también por la cuestión barrial, identitaria, urbana, pero también por esta adopción o este aprendizaje que se produjo en Europa de toda, digamos, de toda la pauta estética y renovadora de las vanguardias. Es decir, vamos a ver artistas que, así como en su momento algunos habían retomado del cubismo y del futurismo y de las, incluso algunos de ciertas experiencias dadaístas, luego van a ir tomando del surrealismo, del, digamos, art déco, es decir, hay toda una, incluso de la abstracción, vamos a ver cómo hay una lectura incluso de la abstracción, hay una búsqueda de la modernización de las artes que se hace precisamente desde distintas posiciones estéticas, pero todas ellas tienen en común que sus obras van a estar constantemente referenciando, por un lado, a la ciudad moderna, y eso sobre todo en los años 20, pero también, y esto es muy significativo, a la permanente realidad de América Latina. Es decir, hay una preocupación constante, no por plasmar de manera realista, y esto vamos a ver que es una de las preguntas, si el realismo es necesario o no, pero sí por hacerse eco de lo que son las realidades latinoamericanas. Y por otro lado, es interesante que sus prácticas artísticas, las prácticas artísticas de buena parte de estos grupos, están materializándose tanto en producción artística, en obras, digamos, como en manifiestos, revistas, instituciones, que acompañan toda esta cuestión renovadora, de la misma manera que lo hacían buena parte de las vanguardias europeas. Hay una preocupación por el arte nacional, se mantiene eso, sobre todo durante todos los años 20, pero las formas de desarrollarlo y de concebirlo se van a hacer a partir de esta adopción como heterogénea, diversa, sobre todo local, ¿no? En términos de, de lo argentino, de los planteos de la vanguardia. A todo esto, a toda esta gran producción cultural diversa, es lo que hace ya unos cuantos años Beatriz Arlo llamó cultura de mezcla. Porque precisamente lo que ella observaba es que el problema de la identidad se presentaba o se mostraba en tensión, en debate, en discusión, con la renovación de las formas artísticas y de la tradición construida localmente, es decir, de esa tradición que habíamos visto, ¿no? Que se organizaba a partir del paisaje, lo nacional, la gauchesca, ¿no? Y en concreto, estas discusiones van a, digamos, de alguna manera hacerse visibles o transitar a partir de acciones de resistencia, es decir, de lo que empiezan a mostrarse como acciones antitradición, antisalones inclusive, la apertura de espacios alternativos de exposición, la organización de espacios o de organismos de agremiación de artistas distintos al Salón Nacional, a la Academia Nacional, etc. Durante, digamos, una de las cuestiones fundamentales a tratar de entender también acá es qué es lo que sucede a partir de precisamente estos giros en el sistema de las artes, precisamente por los clivajes políticos y económicos. Es decir, si en los años 20, como vimos, hay toda una
adopción o una lectura de la vanguardia y una búsqueda que se vincula, por un lado, a la renovación del lenguaje, a las formas de experimentación con el lenguaje, como es el caso del grupo Martín Fierro, y en otros casos se vincula de lleno a los temas sociales, porque precisamente se están intentando acercar a los sectores populares. En los 30 se va a producir como una especie de síntesis de ambas cuestiones. La realidad social, política, económica de los años 30 se presenta tan impactada por la crisis económica generalizada que se da después de la crisis del 29, es decir, la desocupación, el crecimiento de las ideas de la derecha, la, digamos, gran crisis económica transversal, pero también esto se da en relación muy fuerte con la crisis política local que se produce particularmente a partir del golpe de Estado en 1930 y que instala un periodo que se conoce como periodo conservador, pero que cuyo mayor problema tiene que ver precisamente con la crisis de representación política, es decir, el fraude patriótico. Lo que se conoció como fraude patriótico significó precisamente la imposibilidad de desarrollo de elecciones libres y de participación política eh, transparente para buena parte de la gente. Con lo cual, eh, el mundo artístico, digamos, en este caso particular, de lo que se conoce como nuevo realismo, que nosotros vamos a quedarnos nada más que con dos exponentes en Argentina, pero que digamos, podría hacerse más amplio, ¿no? Lo que va a significar es un peso de la realidad tan fuerte que este proceso artístico va a quedar completamente atravesado temáticamente. Fíjense que en los años 30, Antonio Berni, que había, digamos, realizado sus estudios en París y había desarrollado toda una línea de trabajo y una serie de obras muy ligadas al surrealismo y a la técnica surrealista y, digamos, eh, había planteado precisamente esas búsquedas a partir de la combinación irracional y absurda de formas reconocibles o representativas. En los 30 enuncia de alguna manera esta frase que transcribo aquí, ¿no? Que es: el artista como se siente obligado a vivir con los ojos abiertos, y en ese momento, es decir, en esos años 30, la dictadura, la desocupación, la miseria, las huelgas, las luchas obreras, el hambre, las ollas populares, crean una tremenda realidad que rompe los ojos. Fíjense que digamos, pasa de una serie de propuestas artísticas ligadas a lo onírico, al mundo de los sueños, al mundo del inconsciente y del irracional, a utilizar esas estrategias pictóricas que vienen del mundo del surrealismo, particularmente de lo que podría estar haciendo, por ejemplo, Dalí, para aludir a precisamente cuestiones que son mucho más que están mucho más vinculadas a lo social y a lo político. Berni forma parte del Partido Comunista en estos momentos y a la vez está haciéndose eco de toda una serie de debates que se dan en el mundo del comunismo en estos años, y que precisamente eh, pasan por discutir cuál es el lugar del arte en los procesos de la revolución social. Acá nos quedamos con esta obra que es la que, digamos, a mi entender, mejor sintetiza este tipo de cuestiones, pero hay muchas otras. Podrían buscar algunas como Desocupados o Chacareros, que fíjense, incluso desde los nombres son sumamente
claras en sus alusiones a lo real. Fíjense cómo hay un tratamiento de la figura que es tanto sintético como monumental, porque sintético en el sentido de que recompone la figura, esa figura que parecía haberse desarmado completamente con el cubismo, con la geometrización de las formas, y sin embargo acá la forma se recompone, y sin embargo es sumamente monumental. Fíjense el tamaño de la obra, es más de 1,80 m por más de 2,40 m, con lo cual es una obra enorme realmente. Es decir, esos rostros que tengo enfrente están en una escala mucho mayor a la real, a la humana, y se despliegan sobre una superficie que está compuesta de arpillera, con lo cual hay incluso un desplazamiento en los materiales tradicionales de la obra pictórica, ¿no? La arpillera, un elemento que proviene del mundo, digamos, del trabajo, esos elementos que se utilizaban para hacer las bolsas en las cuales se transportaban los cereales. Berni lo utiliza como el soporte para la pintura. Es un material rústico, es sumamente poroso y grueso, con lo cual se refuerza cierta idea ligada a este motivo, ¿no? Al motivo de los trabajadores pidiendo pan y trabajo. Fíjense, incluso con ese puño en el centro de la obra, organizando precisamente esa mirada del espectador que se pierde, ¿no? En la profundidad y en la multitud. Hay una presentación aparentemente serena de las figuras, que sin embargo deja ver precisamente esa densidad del conflicto y de la tensión social. En el caso de Forner, de Raquel Forner, a quien ustedes también ya conocen por referencias anteriores y por una actividad en la que ustedes ya tuvieron que trabajar, fíjense que también vuelve a una figura que se recompone, ¿no? Es decir, la figura es tanto el caso de Berni como en el caso de Forner, estamos hablando de arte figurativo, es decir, que yo puedo reconocer los elementos, pero a la vez esa figuración, por un lado, es sumamente crítica, pero en el caso además de Forner, además de crítica, es expresiva. Fíjense que el uso del color es sumamente expresivo y tiene que ver precisamente con su mirada crítica allá de una manera más transversal a los horrores de la guerra. Acá lo que organiza Forner es una gran alegoría, ¿no? En la cual incluye elementos en una clave muy simbólica. Las mujeres en este primer plano están de alguna manera llorando y acusando y denunciando el horror de los hombres, el horror de la guerra llevado adelante por los hombres. Hay una composición que es bastante clara porque es centralizada, es simétrica, ¿no? Fíjense que esa figura cadavérica al centro organiza un eje de simetría que aún en lo confuso de ese paisaje que puedo ver en el fondo, queda claro que se trata de un espacio del horror. Allí se denuncia tanto la muerte, ¿no? Está clara la denuncia acerca de la muerte, como el lugar de las mujeres e inclusive la persecución de la cultura. Fíjense sobre todo en el margen izquierdo cómo se puede ver incluso la representación muy clara acerca de la persecución a los artistas y la destrucción de obras que significó la guerra en Europa durante los años, fines de los años 30 y principios de los años 40. Hay un uso, digamos, hay toda una presentación muy compleja que, si bien es figurativa, adquiere también y suma también todo un posicionamiento ético y político
tanto frente a la guerra como incluso, y en el caso de Forner, frente al mundo masculino. Y esto es sumamente importante porque la figura de Forner no ha sido, si bien ha sido sumamente trabajada, no ha sido tan trabajada desde este punto de vista, y de hecho recientemente se ha empezado a trazar sus paralelismos con otro tipo de figuras artísticas femeninas como fue la de Frida Kahlo. Hasta hace no muchos años simplemente se la observaba como parte de este nuevo realismo y no en esta mirada que, si bien difícilmente pudiéramos decir en este momento que es feminista, sí hay un posicionamiento que habla desde una mirada femenina. Otras de las formas en las que se produjo esta recuperación de la vanguardia de los años 30 en articulación a los procesos locales, a los procesos americanos, se da a partir precisamente de los programas de construcción del Estado. En este caso, particularmente, hay dos figuras que son sumamente significativas para esto, que son las figuras de Alberto Prebisch y la de Salamone. En el caso de Prebisch, arquitecto, pero también artista plástico, que va a ser responsable tanto de una gran cantidad de obras como particularmente de esto, la dirección del obelisco en la ciudad de Buenos Aires en los años 30, que se configura como un elemento simbólico que, por un lado, si bien está claramente ligado a la difusión, ¿no?, a los principios del racionalismo arquitectónico, también se vincula a la organización de una reforma, digamos, de una adaptación de la traza urbana de Buenos Aires. Es decir, es un elemento que se ubica en el espacio público como obra escultórica monumental que conmemora los 400 años de la fundación de Buenos Aires. Fíjense cómo esa mirada ligada al pasado nacional, ¿no?, y a la mirada del nacionalismo de los años 30, pero que a su vez se, digamos, vincula, por un lado, con el Estado, ¿no?, porque es una obra pública, está ligada a un encargo que se hace desde el Estado, nacional particularmente. Pero a su vez se vincula a estos procesos de transformación de las ciudades que buscaron de alguna manera expandir, por supuesto, el espacio urbano y, digamos, mejorar, modernizar los sistemas, pero también como fueron parte de proyectos gubernamentales, particularmente de los gobiernos autoritarios, que a través de la obra pública construían una imagen de un Estado fuerte. Es decir, a partir de la realización y de la construcción se mostraban como gobiernos sólidos y gobiernos que, digamos, eran eficaces en sus políticas. En este mismo sentido entra la figura de Francisco Salamone, que realizó buena parte de su obra en las ciudades más pequeñas del interior de la provincia de Buenos Aires, también durante la gobernación de Manuel Fresco en la provincia. Salamone construyó desde edificios municipales a cementerios, mataderos, incluso alguna que otra iglesia. Fíjense, entren en internet, ahí está la obra de Salamone, está actualmente súper en auge, por lo cual van a encontrar muchísima información, inclusive se está conformando una red de estudios sobre la producción de Francisco Salamone. O sea que van a encontrar muchísima información. Lo que quiero aquí sintetizarles es que lo más interesante en el sentido en el que venimos hablando, ¿no?, esa mezcla entre lo local y lo
y lo recuperado de las vanguardias es lo que hace precisamente con las formas. Porque lo que él utiliza es una forma que se deriva del Art Deco, ¿no? Esa forma esa repetición de volúmenes geométricos en distintas escalas. Y sin embargo, él lo que utiliza es una escala que es aún mayor que la monumental. Si el Art Deco de por sí utiliza una escala monumental que se vincula precisamente a esa manifestación, a esa voluntad de manifestar el poder, en el caso de Salamone, esto se acentúa precisamente por la relación que establecen sus edificios con la escala de pequeñas ciudades en las que los ubica. Ustedes piensen que si actualmente en la localidad de Coronel Pringles este edificio, que es la municipalidad, es terriblemente grande para lo que es, digamos, para lo que es la altura general de la ciudad, piensen esto en los años 30, ¿no? Cuando la ciudad era aún más chica. Las obras de Salamone en los años 30 y en los años 40 se veían a muchos kilómetros de distancia, con lo cual la escala se hacía aún mayor, la diferencia de escala, ¿no? Lo que también es interesante es cómo Salamone aplica el principio de la obra completa, íntegramente pensada desde el diseño. Él piensa y diseña el edificio, pero también su espacio circundante, el mobiliario, la iluminación interior, los elementos de iluminación, los accesorios. Si ustedes entran incluso dentro de las plazas que rodean, él piensa hasta los bancos de las plazas, las farolas de las plazas que rodean los edificios. Es un concepto integral del diseño que precisamente usa estos volúmenes geométricos como una especie de forma personal del Art Deco. Por otro lado, también hay una serie de adopciones de los planteos del movimiento racionalista moderno, digamos, en su línea quizás más funcionalista. Y esto fue más ligado quizás a los casos más particulares, es decir, de proyectos encargados por particulares, por personas que desean sus casas, ¿no? Este es el caso por ejemplo, uno de los casos más tempranos es precisamente este de la casa estudio pillado, acá en Bahía Blanca precisamente, y es sumamente temprano, en los años 30, y allí el Adriano Pilado, que era un profesional de Bahía Blanca, muy integrado en digamos, los movimientos culturales y en la alta sociedad de Bahía Blanca, le encarga a Vladimiro Acosta en una casa que fuese construida precisamente con los más modernos diseños que existiesen en Europa. Y precisamente lo que hace Vladimiro Acosta es, digamos, generar este diseño que, recuerden que para este momento, en los años 30, esta casa quedaba completamente rodeada de arquitectura como máximo Art Nouveau, pero normalmente historicista o academicista. Vladimiro Costa tiene una preocupación muy interesante acerca de, es decir, un interés teórico de explorar la funcionalidad de los materiales y del diseño en relación con el clima. Y claro, Bahía Blanca para eso le viene fenomenal, porque precisamente tenemos veranos muy calurosos, inviernos bastante fríos y el problema del viento. Con lo cual, lo que hace es generar un juego de volúmenes geométricos que precisamente organizan distintas alturas de aleros, ¿no? Usando la losa visera. Entonces genera alturas, aleros y vacíos que lo que permiten es la circulación del aire y la entrada de la luz. Como buen, digamos,
seguidor del movimiento racionalista moderno, va a eliminar prácticamente toda la ornamentación o todo vestigio de ornamentación, pero sí va a utilizar el revestimiento del travertino, la piedra clara con la que reviste prácticamente todo el frente, precisamente porque genera un plano de color, pero porque el color, ese color le permite el rebote de la luz, con lo cual la casa, se vuelve un elemento que de alguna manera refleja la luz solar. Este problema, del clima para Costa se resuelve de alguna forma a partir de precisamente estos juegos, tanto con los volúmenes como con el material. La otra experiencia que para mí es una de las más significativas de esta recuperación de las vanguardias racionalistas y funcionalistas es la de Amancio Williams, que si bien fue de hecho un seguidor de Le Corbusier y de hecho mantuvo intercambios con él y es un seguidor del movimiento moderno, es una figura más, de alguna manera, más heterodoxa, porque se va a ir de alguna manera abocando o interesando progresivamente en proyectos que le demanden o que le generen desafíos técnicos constantes. Hace una recuperación bastante fiel del planteo racionalista en términos del problema de la relación entre forma y función, pero su interés tiene mucho que ver con lo creativo, y en esto les sugiero que observen los videos que hizo Canal Encuentro sobre arquitectos hace unos años, y busquen el que habla sobre Amancio Williams para observar precisamente en detalle cuáles son todas las ideas muy innovadoras que tuvo Amancio Williams, porque fueron muchísimas. Pero nos vamos a quedar puntualmente con esta, que es la Casa del Puente, que construyó para su padre en los años 40. Y precisamente como su interés estaba en dejar de alguna manera transcurrir por el paisaje, ¿no? por el terreno, un curso de agua que ya existía en el terreno, no alterarlo, pero a la vez integrarlo en el diseño de la casa, elabora esta gran estructura que lo que hace es integrar toda la construcción en precisamente el ambiente que la rodea. No solo porque incorpora el curso del arroyo que va a pasar por debajo de ese gran arco que estamos viendo, que es un arco de hormigón, sino porque además lo que genera es una construcción cuyo aventanamiento es de 360 grados. Entonces, precisamente porque puede utilizar el hormigón, e inclusive lo utiliza de tal manera que en algunas referencias suelen vincularlo con ciertas nociones del brutalismo, porque usa el hormigón prácticamente sin revocar. Lo deja a la vista, deja a la vista esa estructura. La estructura que inventa es lo que llaman baranda viga, ¿no? Que le permite sostener la losa del techo sin recurrir a columnas laterales que le corten de alguna manera la fachada. Ni la fachada ni el perímetro general de la estructura. Entonces, lo que logra es precisamente el aventanamiento corrido en 360 grados. Con lo cual, al estar en el interior de la casa, porque además todo esto lo genera en la planta alta, la planta baja, el nivel del suelo es prácticamente un nivel de ingreso y nada más. El ingreso directamente se hace por una escalera que me lleva a esa planta alta, lo que me permite es que al observar cualquiera de todos estos espacios, estoy al nivel de la copa de los árboles. Es decir, los árboles de alguna forma están integrados
completamente a la casa. Esto, digamos, sumado, por supuesto, a las formas en las que se organiza el interior, donde el aprovechamiento de los espacios se hace a partir de placas móviles que comunican un espacio con otro y van convirtiendo y achicando y ampliando los espacios en función de sus usos, vuelve precisamente a Amancio Williams, uno de los integrantes, digamos, uno de los exponentes más claros de esta recuperación, digamos, del pensamiento, de las propuestas racionalistas ligadas a los intereses locales.